Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del programa de actualización jurídica de 2022. La primera fue el 24 de marzo pasado y hoy nos acompaña Ignacio Carrasco López, que todos conocemos como Tacho, que se va a hacer cargo de esta segunda sesión del programa de actualización jurídica, como les digo, que está dividido en dos partes, como bien conocen todos, que se centrará la primera en hacer un repaso general de las novedades normativas y jurisprudenciales que han tenido lugar en el cuatrimestre anterior y que se consideran de trascendencia jurídica práctica para la labor cotidiana de las personas gestoras públicas, y una segunda parte con un tiempo aproximado de media hora que tratará monográficamente con un enfoque muy práctico algunas de las cuestiones jurídicas de mayor interés que se susciten con ocasión de las referidas novedades que se hacen comentario en la primera parte. El tema monográfico de la sesión en esta ocasión son fondos europeos, contratación, subvenciones y simplificaciones administrativas. Como digo antes, estará a cargo de Tacho, que todos conocemos como Ignacio Carrasco, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y forma parte del cuerpo de letrados desde 2004. Ha pasado por varios destinos y con una trayectoria profesional que resumo con funciones de carácter procesal, consultiva, de jefatura en relación con el servicio en el que estaba destinado y de personal que integraban ese servicio, y ha participado como coordinador, autor o coautor de diversas publicaciones, algunas editadas por el IAP, y ha participado en multitud de conferencias en foros de cuestiones que atañen al derecho público y constitucional y al derecho procesal. También ha sido preparador de oposiciones para ingreso en el cuerpo de letrado al que pertenece. Sin más, y para no quitarle tiempo, le doy la palabra a Tacho. Tacho, tuyo es la palabra. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Yo, de acuerdo con las directrices que proceden del IAP, pues voy a estructurar la intervención a través de una primera mención de las novedades normativas, teniendo en cuenta que las últimas jornadas de actualización fueron, creo recordar, en el mes de marzo. Pues yo me he remontado a finales de febrero. No voy a descender, salvo casos concretos, a normas de rango inferior a la ley, y yo lo he estructurado en un primer bloque de normas del Estado, otra referencia a normas de origen europeo, normas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y finalmente un cajón desastre en el que incluyo pues sentencias, resoluciones, acuerdos, etcétera, etcétera, que tienen, estimo, interés para todos nosotros. Algunas normas me voy a limitar simplemente a mencionarlas, y otras pues entraré con más o menos detalle a analizar parte o todo su contenido. Yo he elegido pues las cuestiones relativas en cuanto a la parte monográfica relativa a la gestión de los fondos europeos relacionados pues con las subvenciones y la contratación, bueno, porque considero que bueno, son cuestiones, digamos, que afectan a todas las consejerías y, bueno, pueden ser de interés para el mayor número de personas. Procuraré dedicar aproximadamente a cada una de estas cuestiones, por un lado a la actualización propiamente dicha, normativa propiamente dicha, y por otro lado al monográfico, media hora, de modo que acabemos sobre las 6, y se establecerá posteriormente, según tengo entendido, un turno de preguntas e intervenciones, si alguien lo desea, por un periodo también aproximado de media hora. Si finalmente nadie hace preguntas, significará que ha sido todo muy claro, y yo me congratularé de ello. Comenzando por las actualizaciones normativas y empezando en primer lugar por las normas del Estado, ya digo, me remonto un poco antes del mes de marzo, por aquello de que la última jornada de actualización fueron en esa fecha. Cito en primer lugar la Ley 2/2022 de 24 de febrero de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento y ejecución de sentencias, que establece básicamente novedades en relación con el tratamiento que se le da en el impuesto sobre la renta a las personas físicas del ingreso mínimo vital, y se establecen también medidas en materia presupuestaria para ejecutar la famosa sentencia una sentencia por responsabilidad patrimonial derivada de la anulación por inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional del Decreto Ley 13/2014,
en el conocido como caso del Castor. Puesto que el importe de la responsabilidad patrimonial asciende a una cantidad bastante respetable, que son 1.350 millones de euros. Tenemos también la Ley 3/2022 de 24 de febrero de convivencia universitaria, que establece las bases de la convivencia en el ámbito universitario y el régimen disciplinario del estudiantado universitario. La Ley 4/2022 de 25 de febrero de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. El Decreto Ley 4/2022 de 15 de marzo, porque se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. Aquí, bueno, ahora diré, este Real Decreto Ley tiene por objeto establecer algunas medidas de apoyo a quienes sean titulares de las explotaciones agrarias para recuperar la rentabilidad de estas explotaciones agrarias debido a dos circunstancias. Por un lado, las consecuencias que ha producido la sequía en el campo y, por otro lado, por el incremento de los costes de producción por la situación económica que estamos padeciendo. Y decía que este Real Decreto Ley tiene su correlativo en nuestra comunidad autónoma, puesto que aquí se ha aprobado el Decreto Ley 2/2022 de 29 de marzo, al que posteriormente me referiré. El Real Decreto Ley 5/2022, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector. Tenemos una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas de las víctimas, que sean víctimas de violencia de género, que modifica algunas leyes procesales, concretamente la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley sobre el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. El Real Decreto Ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. Esta ley adopta medidas muy variadas en favor de sectores económicos afectados por la guerra en Ucrania y establece también medidas de coerción materializa, o posible, mejor dicho, legislativamente la imposición de medidas de coerción a Rusia, que son, bueno, que derivan de las medidas adoptadas por la Unión Europea. Aquí, y desde el punto de vista de la administración pública y de nosotros como funcionarios, sí que interesa destacar que esta norma ha introducido un nuevo apartado 5 en el artículo 32 de la Ley 31 de 2005 en materia de ampliación de plazos como consecuencia de ciberincidentes que afecten a los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos, y una modificación también del artículo 142 en materia de técnicas de colaboración interadministrativas. Básicamente porque se ha previsto la creación de una plataforma digital de colaboración entre las administraciones públicas, este artículo 142 de la Ley 40/2015, perdón. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley plantea ciertos problemas porque digamos que no es muy fina desde el punto de vista de la técnica normativa, o al menos a mi juicio, teniendo en cuenta las exclusiones que se establecen en su artículo 3 y la regulación que se realiza en artículos posteriores acerca de la gestión de determinados residuos, como por ejemplo ocurre con el caso de los residuos vegetales, que están provocando estas disfunciones derivadas de la deficiente calidad técnica de la norma, pues están ocasionando disfunciones en la gestión de la administración. El Real Decreto Ley 8/22, porque se adopta medida urgente en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La ley 822 de 4 de mayo, por la que se modifica la ley 23 de 2011 de 29 de julio de depósito legal, el Real Decreto Ley 9/2022 de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania, pues, fundamentalmente para permitir, pues, el embargo de los yates de los magnates rusos y de las fincas y todo ese tipo de cosas que sale todos los días en la prensa, de las que estaréis todos informados. El Real Decreto /2022 de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Y tenemos finalmente, por un lado, la Ley 9 en 2022 de calidad de la arquitectura, que sí presenta cierto interés en la medida en que modifica la ley de contratos del sector público en 3 aspectos. Por un lado, se modifica el artículo 29.7 en relación con la duración de los contratos de servicios que sean complementarios de otros contratos de obras y servicios. Por otro lado, se modifican los artículos 183 y 187 en el ámbito de los concursos de proyectos. Y finalmente, se introduce un nuevo apartado en el artículo 308 que regula la contratación conjunta de los servicios de redacción de proyectos y de dirección de obra. Y por último, como decía, la Ley 10/2022 de 14 de junio también, de medidas urgentes para impulsar la actividad de la rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hay una norma que he dejado deliberadamente para el final porque tiene, creo, bastante tela que cortar, que es aquella que se refiere a la introducción de un sistema para revisión extraordinaria de precios de los contratos de obra, que vamos a analizar después, ya digo, con un poco más de profusión en relación también con la aprobación por nuestra comunidad autónoma del decreto ley que, digamos, desarrolla, y ya hablaremos de esto, las previsiones contenidas en este decreto ley del Estado. En el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, comenzamos con el decreto ley 1/2022 de 15 de marzo, por el que se modifican diversos decretos leyes en materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía. Y en materia de contratación de emergencia se deroga parcialmente el decreto ley 2020 y lo más, a mi juicio, destacable de este decreto ley 1/2022 es que se modifican algunas normas. Ya vemos que tanto la enumeración que he hecho de las normas del Estado como las que veremos a continuación de las normas desde la comunidad autónoma, se ha hecho un uso bastante frecuente de la figura del decreto ley, porque realmente en los últimos 2 años o 2 años y medio vivimos una situación muy convulsa, primero derivado de la crisis del COVID y posteriormente derivado de la crisis producida por la guerra en Ucrania, que justifica, pues, acudir a este instrumento normativo. Y como digo, este decreto ley 1/2022 modifica, por una parte, el decreto ley 10/21, por el que establece las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento en el sector privado. En segundo lugar, modifica también el decreto ley 27/2021 de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía. Y finalmente se modifica también el decreto ley 4/2019 para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía. Ya decía antes que el Estado había aprobado una norma para establecer medidas que, bueno, paliasen de algún modo los efectos que sobre el campo ha producido tanto la sequía como la crisis económica derivada del incremento de los costes.
y que tenía su correlación en la comunidad autónoma a través del Decreto Ley 2/2022 de 29 de marzo, por el que se amplían las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la situación excepcional de sequía en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, porque como sabemos nuestro Estatuto de Autonomía pues nos atribuye competencias en estas cuencas intracomunitarias, y se adoptan medidas urgentes administrativas y fiscales de apoyo al sector agrario y pesquero. Lo más relevante de este decreto ley es que tiene por objeto definir obras y actuaciones frente a la sequía al objeto de aumentar la garantía de abastecimiento urbano en los ámbitos territoriales de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía en situación de excepcional sequía. Por otro lado, se establecen también en esta norma medidas de apoyo a los usuarios de agua para riego en zonas con regulación, de las zonas con regulación incluidas en ámbitos de excepcional sequía, cuando hayan tenido una dotación igual o inferior al 50% de la que resulta normal. También tiene por objeto fijar el régimen de explotación de los recursos subterráneos, así como de recursos no convencionales, como por ejemplo la desalación, respecto de la cual además establece, ya lo veremos después, una norma en relación con la necesidad de agilizar los procedimientos para la ejecución de este tipo de infraestructuras. Mejorar la gestión de los recursos hídricos en situaciones, otro objetivo de la ley, del decreto ley, mejorar la gestión de los recursos hídricos en situaciones de sequía mediante la modificación de la Ley de Agua de Andalucía, de la Ley 9/2010. Se establece también ayuda al sector ganadero de Andalucía para paliar los efectos de la sequía. Y después se establecen también medidas de naturaleza fiscal de apoyo al sector agrario y pesquero andaluz, también al sector cinegético, y así se ha previsto tanto exenciones en el canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, en la tasa de servicio por la prestación de servicios facultativos veterinarios, en las tasas por servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes prestados por los laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de control de la calidad de los recursos pesqueros, en las tasas portuarias para el sector pesquero y además bonificaciones temporales, en la tasa por servicios administrativos de inscripción en el registro de entidades colaboradoras de la Administración en materia de calidad ambiental y en la tasa por servicios administrativos y facultativos en materia de caza en Andalucía. En cuanto a las medidas de agilización a la que aludía antes respecto de las desaladoras, esta norma pues establece una declaración de urgencia respecto de la tramitación de los procedimientos relativos a instalaciones de desalación mediante una revisión al artículo 33 de la Ley 39/2015 y, por tanto, ordenando en definitiva la reducción de plazo y establece también que se les dé despacho preferente a los efectos del artículo 71.2 de la misma Ley 39. Tenemos también el Decreto Ley 3/2022 de 29 de marzo, porque se adoptan medidas urgentes para mejorar la financiación de los centros de atención residencial y de los centros de día y de noche de atención a personas en situación de dependencia. El Decreto Ley 5/2022 de 17 de mayo para regular la estancia y la acogida de las personas menores de edad desplazadas en Andalucía con motivo del conflicto bélico de Ucrania. Esta norma básicamente lo que tiene por objeto es, regularizar o regular de algún modo las situaciones de guarda provisional de hecho de menores que proceden de Ucrania y que no estén acompañados por sus tutores o por sus progenitores. Se prevé que esta guarda se realice bien a través de familias o bien a través de entidades colaboradoras y, pues se regulan también las situaciones de guarda que estuviesen constituidas ya ante la entrada en vigor del decreto ley. Y por último, quiero mencionar una norma que, creo que tiene cierta importancia en la gestión en la administración, no tiene rango de ley, tiene rango de decreto, pero creo que es importante, que es el decreto 92/2022 de 31 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía. En el ámbito de las normas europeas, voy a citar exclusivamente el Reglamento 2022-613, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de abril de 2022, por el que se modifican los reglamentos 1303 del año 13 y 223 del año 14 en lo que se refiere al aumento de la prefinanciación procedente de los fondos Next como consecuencia de los gastos en los que incurran los estados al soportar la presión migratoria procedente o derivada del conflicto bélico que existe en Ucrania. Entro finalmente e insisto que dejo para el final el análisis de las normas que regulan los procedimientos de revisión excepcional de precios en los contratos, en el cajón desastre este que decía de sentencias, resoluciones, recomendaciones e informes. He seleccionado aquí una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 23-2022 de 21 de febrero. No sé si Beatriz se refirió en su día a ella, que resuelve un recurso de amparo impuesto por un señor que había sido sancionado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Básicamente, el interés que tiene esta sentencia del Tribunal Constitucional es que analiza si se produce una vulneración tanto del derecho a la tutela judicial efectiva como del derecho garantizado por el artículo 18.4 de la Constitución en relación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución sancionadora. Y lo hace por lo siguiente, porque la norma que prevé la imposición de esta sanción por la infracción cometida por este señor establece una sanción y establece una consecuencia accesoria que es la publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Tribunal Constitucional considera que la publicación en el Boletín Oficial del Estado no tiene carácter sancionador, realiza una disquisición bastante interesante entre contenido sancionador y contenido no sancionador, que muchas veces es muy difícil de distinguir, y por otro lado analiza la constitucionalidad de la medida consistente en la remisión que la Comisión Nacional del Mercado de Valores efectúa a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado relativa a la publicación en el boletín de la... ¿Y por qué lo hace? Pues porque el señor que recurre en amparo considera que la publicación en el Boletín Oficial del Estado, dado que tiene carácter de permanencia en el tiempo, porque el Boletín Oficial del Estado, una vez que se publica, pues no se modifica, resulta incompatible con el derecho al olvido que ya se recogía en la directiva comunitaria que se incorporó en la ley orgánica que en el año 2018 regulaba el tratamiento de los datos de carácter personal, etcétera, y de la protección de estos derechos. Y el Tribunal Constitucional considera que no se produce una situación digna de amparo, porque si bien es cierto que efectivamente la publicación en el Boletín Oficial del Estado tiene carácter permanente, singularmente, claro, la cuestión viene por la publicación digital del boletín, ello no impide que una vez que finalice el plazo debe ser de acceso público a cualquier persona la publicación de la resolución en el boletín. Insisto, ello no impide que cuando transcurra ese plazo el interesado pueda ejercitar su derecho al olvido, de modo que desaparezcan de los motores de búsqueda pues la referencia a su inclusión en el boletín de la fecha en el que se publicó la resolución. Es bastante interesante. Recojo en segundo lugar una sentencia que bueno, también es del mes de febrero, lo que pasa es que se ha conocido más tarde, una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso, que yo también juego que es bastante interesante porque incide directamente en el trabajo de nosotros como funcionarios públicos y que hace referencia al valor probatorio que en sede procesal tienen los informes de la Administración. Tradicionalmente, los procesos judiciales, pues bueno, se ha considerado que cuando un señor, un funcionario público, acude a
acude a una sede judicial en su condición de perito, estaba revestido de ciertas presunciones que la ley atribuye al trabajo de los funcionarios públicos y conoce aquí el Tribunal Supremo un recurso de casación contra una sentencia, creo que era del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, creo que era, o de Murcia, en el que la sentencia se fundamenta o descansa en la valoración de la prueba, dando preferencia al dictamen pericial aportado por la Administración en cuanto realizado por un funcionario público frente al dictamen pericial presentado por la otra parte, en la medida en que el autor de ese segundo informe pericial pues, no tiene la cualidad de funcionario. Y el Tribunal Supremo dice que esto pues, se debe a un error, puesto que sin perjuicio de que cuando el dictamen de un funcionario se incorpora a un pleito entre terceros que nada tienen que ver con la administración, en la que sí podemos atribuir a dicho informe una presunción de veracidad, cuando estamos en presencia de un conflicto jurisdiccional entre la administración y un tercero, el perito actúa como perito de parte y por tanto hay que darle esa pericial de parte sin perjuicio de que con arreglo a las reglas de la sana crítica pues el tribunal sentenciador pueda darle más valor, ejercitando esa regla de la sana crítica al informe del funcionario frente al informe del perito privado. Cito también una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2022. La cito simplemente porque, bueno, fuimos parte en ese recurso de casación y en ese recurso de casación se analiza el efecto interruptor que tiene una denuncia ante el Ministerio Fiscal respecto del plazo de prescripción de los reintegros de subvenciones. En este caso, el Tribunal Supremo considera que la denuncia efectuada era una denuncia genérica que no se refería expresamente a este procedimiento de reintegro concreto y, por tanto, no tiene esa eficacia interruptora del plazo para ejercitar el reintegro. Hay otra sentencia de 31 de mayo de 2022, que esta sentencia la he leído esta mañana y la he querido incluir porque hace una interpretación referido a materia de contratación, hace una interpretación de lo que haya de entenderse por fuerza mayor a los efectos de acceder al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, concretamente en el contrato de concesión de obra pública, cuando se producen acontecimientos que no dependen de la voluntad del contratista, en este caso del concesionario. En este caso, es cierto que el análisis que se hace en esta sentencia de los hechos, pues parte del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2011. Yo entiendo que es de aplicación porque tanto el artículo 258 del texto refundido es prácticamente igual que el actual artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y de hecho en la redacción se utiliza el mismo inciso de estar o haber estado en situación de cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. La concesión habla del texto refundido, del contrato, en definitiva lo mismo. La actual Ley de Contratos del Sector Público, y también son idénticos tanto el artículo antiguo 231 como el nuevo 239, que en los dos casos, en su apartado 2b, considera como fuerza mayor los fenómenos naturales de efectos catastróficos como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. El Tribunal Supremo considera que en el presente caso, en el que se había solicitado el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, el concesionario del puerto del Mar de Cristal, de la Manga del Mar Menor, pues este señor había visto disminuido drásticamente el número de amarres de barco en el puerto como consecuencia de la famosa sopa verde esta que se ha provocado en el Mar Menor, que técnicamente se denomina
fenómenos de eutrofización. Y el Tribunal Supremo considera que en este caso no procede, puesto que no es una situación derivada de acontecimientos naturales, sino derivadas de la acción del hombre, que por tanto no son catástrofes naturales y que por tanto no encajan dentro del supuesto de fuerza mayor. Yo realmente tengo que decir que este criterio coloca una situación de desprotección absoluta a los contratistas de la administración, porque ciertamente el fenómeno este de la sopa verde procede de la acción del hombre, pero ciertamente el contratista no tiene una responsabilidad en su producción, con lo cual se le deja un poco en tenguerengue la posición, ¿no? En definitiva, yo creo que esto es una cuestión que solo puede resolverse vía legislativa y no, desde luego, atendiendo a estos criterios jurisprudenciales. Cito también la resolución de 9 de marzo de 2022 de la Agencia Digital de Andalucía, por la que se declaran en determinados ámbitos bienes y servicios de carácter general como instrumentos comunes de desarrollo de las políticas, estrategias de aplicación y seguridad en las tecnologías de la información y de las comunicaciones, porque bueno, lo que hace es delimitar, digamos, el ámbito competencial en el que tiene que entrar en materia contractual esta Agencia Digital de Andalucía. Y pasamos ya al tema de la contratación. Ha habido varias circulares, recomendaciones e informes, tanto de la Junta Consultiva de Contratación del Estado como de la Comisión Consultiva de Contratación de Andalucía. Yo voy a citar las más relevantes, digamos, porque considero que o bien sus criterios están vigentes. Hay que tener en cuenta que muchas de las recomendaciones y de informes se refieren a cuestiones que después han sido modificadas, como veremos también en relación con la revisión de precios. En primer lugar, cito la recomendación 1/2022 de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía, dirigida a los órganos de contratación en relación con la aplicación en el registro de licitadores. Aquí existía bueno, una recomendación anterior desde el año 2018 que, digamos, dejaba de algún modo en suspenso la previsión del artículo 159 debido a que, bueno, había cierto atasco la tramitación de las solicitudes de inscripción tanto en el registro autonómico como en el ROLECE. Y bueno, pues digamos, se eximía del requisito de la inscripción. Ahora lo que dice la comisión es que se procede, como que debe procederse a eliminar de los pliegos de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de excepcionar la inscripción en el registro de licitadores y contemplar expresamente la admisión de proposiciones de personas licitadoras que acrediten haber presentado al menos la solicitud de inscripción en el correspondiente registro, junto con la documentación preceptiva para efectuar la inscripción, y siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas en el procedimiento de contratación de que se trate, especificando además la comisión que esto deberá acreditarse mediante la presentación de la solicitud de inscripción y de una declaración responsable por parte del contratista de que se ha aportado la documentación que es necesaria para proceder a la inscripción. Una segunda circular, en este caso una circular interpretativa, la circular interpretativa 1/22 de 25 de marzo sobre el trámite de rendición de cuentas de contratación. Esta circular interpretativa de la Dirección General de Contratación, esta Dirección General de Contratación, como sabemos todos, se creó como consecuencia del Decreto Ley 321. Y bueno, el criterio interpretativo que sienta aquí existían ciertas dudas acerca de la extensión subjetiva de la obligación de rendir cuenta de los contratos de emergencia al Consejo de Gobierno. Es de suponer que durante la pandemia pues se han debido aprobar o se han debido tramitar contratos de emergencia en la situación en la que estábamos, y el criterio interpretativo que emite es que la exigencia de dar cuenta al Consejo de Gobierno de los acuerdos adoptados en los procedimientos de emergencia no es aplicable a los que celebren los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, las sociedades mercantiles o las fundaciones del sector público andaluz. Tenemos otro informe, el informe 721,
de 24 de marzo de 2022 de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía en relación con cómo haya de procederse en aquellos supuestos en los que los pliegos, esto era consulta de un municipio, a consecuencia de no haber previsto en los pliegos las fórmulas o los parámetros objetivos que permitan determinar la normalidad de la oferta. Y bueno, aquí en realidad la comisión consultiva pues adopta una posición muy lógica en el sentido de que si los criterios o si el criterio exclusivo para la adjudicación es el precio, se atenderá a la baja o los porcentajes previstos en el reglamento de contrato, y en el caso de que sean varios los criterios, pues no será posible establecer que algunas ofertas se encuentran en situación de baja anormal. El informe 921 de 24 de marzo de 2022 de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía sobre la aplicación del artículo 75 de la Ley 9/2007 de Contrato del Sector Público. Este es un tema muy controvertido porque realmente la interacción de solvencia, los expedientes contractuales, la interacción de solvencia con medios externos ha sido una cuestión muy discutida pues desde hace mucho tiempo, y digamos que el artículo 75 lo admite sin ningún género de duda, ya venía activa el año 14, pero y en su precedente también, bueno, no en su precedente, fue una creación del Tribunal de Justicia, pero en definitiva es una cuestión que está indiscutida, si bien se discutía el alcance, es decir, básicamente se plantean en este informe dos cuestiones. La primera, si es posible que una empresa que concurre como licitador preste en el mismo procedimiento solvencia a otra empresa, que sea o no del mismo grupo. Y en segundo lugar, si es posible prestar la solvencia a una empresa que no reúna el requisito mínimo de clasificación que se establezca en un determinado pliego de contrato. En relación con las cuestiones, pues la comisión concluye que no hay nada que impida la prestación de solvencia a otra empresa en la licitación en la que la prestadora de solvencia tenga también la consideración de licitador, sin perjuicio de que, de acuerdo con el estudio del caso concreto, pudiera observarse la existencia de prácticas colusorias, en cuyo caso pues habrá que proceder, como después diremos también. Y en segundo lugar, considera que es posible prestar la solvencia cuando en un pliego se exija una clasificación mínima, aun cuando esa empresa no la tenga, porque a fin de cuentas la clasificación es un mecanismo para acreditar la solvencia y bueno, pues precisamente a eso se dedica el artículo 75 de la ley. Tenemos la instrucción 122 de 19 de mayo de la Comisión Consultiva relativa a la participación de personas en los órganos colegiados en la tramitación de los contratos con origen financiados con fondos europeos, en definitiva, ¿no? Y esto, yo creo que esta instrucción sí que tiene mucha importancia porque incide, creo, en la labor práctica diaria de quienes participamos en órganos de contratación. Esta instrucción establece, en primer lugar, una definición de qué son órganos a estos efectos. Y señala, pues, por un lado, las mesas de contratación, por otro lado, los comités de expertos, que son aquellos que se constituyen para evaluar las ofertas en aquellos casos en los que estas ofertas tengan criterios evaluables mediante juicios de valor que tengan atribuida una mayor ponderación en el total de la puntuación, y comisiones técnicas por aquellos órganos de apoyo a la mesa que realizan esta valoración cuando la ponderación no alcance el 50% de la oferta. Regula también la composición de los órganos y excluye la posibilidad de que participen tanto altos cargos como los cargos públicos representativos y el personal eventual. Respecto de las convocatorias, dice que deberán ser convocados con una antelación mínima los órganos de 48 horas y que deberán contar con el orden del día en el momento en el que se efectúe la convocatoria. En relación con la
funciones y las tomas de decisión y la toma de decisiones, creo más destacable el hecho de que las comisiones técnicas y el acuerdo final de valoración se tiene que documentar en un informe. Y ahora establece una serie de particularidades en relación con la detección de fraudes. Esto, veremos, tiene su origen en normas comunitarias. Hablando primero de esta recomendación de cuando se produce un conflicto de intereses, que es cuando el ejercicio imparcial de las funciones puede haberse comprometido, por razones varias, razones familiares, de interés económico, de afinidad personal o política o por cualquier otro motivo. Considera que los conflictos de interés constituyen un riesgo de corrupción, pero no un supuesto de corrupción, porque para eso es necesario que la persona en quien concurre ese conflicto de interés obtenga un beneficio, abusando de su posición. Y obliga a que las personas que formen parte de los órganos a los que hemos hecho referencia antes presenten una declaración de ausencia de conflicto de intereses, que además incorpora como anexo a la propia recomendación y que además, en el caso de los miembros de la mesa, esta declaración deberá realizarse antes del inicio de la primera sesión. Establece también más sobre detección de documentos falsificados, definiendo que documento falsificado es aquel respecto del cual se ha alterado la verdad, de manera que el documento no concuerda con la realidad. Y dice que, en el caso de que se detecte la existencia de una irregularidad de este tipo o se detecte que un documento puede haber sido falsificado, hay que suspender la sesión en caso de sospecha. Hay que proceder a la custodia de los documentos y, en su caso, proceder a la denuncia a las autoridades competentes. Establece también normas o orientaciones en relación con prácticas. Yo digo normas porque en realidad, según expresa la propia recomendación, sus recomendaciones son vinculantes, de modo que, aunque técnicamente no sean normas, no dejan de serlo. Decía que habla también sobre las prácticas colusorias, definiendo la práctica colusoria como los acuerdos, decisiones o recomendaciones que tengan por objeto falsear, impedir o restringir la competencia. Y aquí aborda una cuestión que en la práctica de las mesas siempre nos surge, que es en caso de detectarse indicios fundados, ahí corresponde a la mesa definir si es o no un indicio fundado o es una mera sospecha. Ordena que se dé traslado no a la agencia de la competencia, sino al órgano de contratación, que será quien en su caso elevará la cuestión a la agencia de la competencia. Establece también recomendaciones en relación con las banderas rojas o los indicadores de fraude y de corrupción, que en realidad son señales de alerta reveladoras de anomalías en el curso de la actividad de contratación. Establece cómo ha de procederse en estos casos. No obstante, hay que tener en cuenta que en relación con esto de las banderas rojas y la detección de supuestos de corrupción, etcétera, hay una serie de fuentes normativas que regulan el procedimiento para la detección y sobre cómo proceder en caso de detectar estas sospechas de corrupción o de fraude. Básicamente el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 2021-201, que en su artículo 22 regula esta cuestión. La directiva PIF, la famosa directiva PIF, la 2017-1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión. El reglamento financiero de la Unión también, el reglamento 2018-1046. Y después la orden del Ministerio de Hacienda de 29 de septiembre del año 2021, por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y hay también instrucciones particulares que me consta que se han dictado, por ejemplo, en el ámbito agrario, en el que yo me muevo fundamentalmente, tanto por el Fondo Europeo de Garantía Agraria como por la Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible de esta consejería en su condición de organismo pagador del FEAGA, del FAGA. Como vamos mal de tiempo, voy a hacer referencia también a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia de la Sala Octava de 31 de marzo de 2022 en el asunto C-195-2021,
en la que se consagra la posibilidad de que el Poder Adjudicador pueda establecer requisitos más estrictos incluso que los previstos en la legislación nacional. Lo que viene a decir la sentencia es que siempre que exista proporción y que estén relacionados con el objeto del contrato, por las peculiares características del contrato es posible establecer criterios más restrictivos, mejor dicho, más estrictos, y que si guardan esta relación de proporcionalidad y relación con el objeto del contrato, no ha de considerarse que restringen la competencia y no son discriminatorios. Quiero mencionar también un informe de la Comisión Consultiva de 24 de marzo de 2022 en relación con una solicitud de información, formulada por la Asociación del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, porque está directamente relacionado con las novedades incorporadas a nuestro ordenamiento a través del Real Decreto Ley 322 de 1 de marzo y del Decreto Autonómico 422 de 12 de abril en relación con la revisión excepcional de precios. Básicamente, la Comisión Consultiva reconducía la cuestión al artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, que prevé un sistema para la revisión de precios de los contratos, y todo lo demás pues se regía por el principio de riesgo y ventura. Ciertamente, como se ha producido un incremento desaforado del coste de los materiales empleados, sobre todo para la construcción, el Estado aprobó el Decreto Ley 322 que tiene por objeto digamos, el paliar la gravosidad derivada del incremento de estas materias primas. Básicamente, en el Estado, o en la regulación del Estado, se establecen límites, porque solamente es posible la revisión extraordinaria cuando se haya ejecutado el 20% del importe del contrato y hubiesen transcurrido 2 años desde su formalización, y lo que hace es establecer una fórmula de revisión, la constriñe a ciertos materiales, no a todos los que se emplean en la construcción, y lo ciñe exclusivamente al contrato de obras. El problema principal que tiene el decreto ley es que, a pesar de que su disposición final lo considera una norma de carácter básico, establece una especie de principio dispositivo, de modo que el decreto ley solo se aplica en las comunidades autónomas cuando las comunidades autónomas así lo dispongan. Una cosa que no tiene mucho sentido porque las normas básicas son de observancia obligatoria. Pero el caso es que la respuesta de las comunidades autónomas pues ha sido muy diversa. Ha habido comunidades autónomas que a través de un acuerdo de Consejo de Gobierno han decidido aplicar el decreto ley, y en el caso de nuestra comunidad autónoma pues se ha aprobado el decreto ley 4/2022, que básicamente presenta como diferencias con respecto a la regulación del Real Decreto Ley algunas cosas. Digamos que es muy vidrioso, digamos, el analizar si se ha excedido en las competencias de desarrollo en esta materia tiene la comunidad autónoma, porque realmente creo que va más allá del desarrollo, pero en definitiva ha extendido el ámbito objetivo de aplicación de estos supuestos de revisión excepcional de precios no solamente a los contratos de obra, sino también a los contratos de servicios vinculados con la ejecución de obra pública, mantenimiento de carreteras, conservación y mantenimiento de edificios públicos. En segundo lugar, el decreto ley del Estado solamente alude a los materiales siderúrgicos, a los materiales bituminosos, aluminio al cobre, mientras que la comunidad autónoma lo ha extendido a todos los materiales incluidos en el anexo 1 del Real Decreto 1359/2011, salvo la energía. Y por otro lado, permite también el decreto ley autonómico que el periodo de cálculo para la revisión sea inferior al ejercicio anual. Y como novedad muy importante, no solamente se prevé un sistema de revisión de precios, sino que también un sistema de sustitución, digamos, de
de los materiales definidos en el proyecto, de modo que puedan sustituirse por otros que sean más baratos, siempre y cuando yo no comprometa la seguridad ni la funcionalidad del proyecto. Rápidamente paso, porque vamos fatal de tiempo, a la cuestión monográfica a la que no voy a dedicar el tiempo que yo tenía pensado, pero sí que me interesa hacer algunas reflexiones en relación con la gestión de los fondos europeos desde la perspectiva desde la perspectiva de la simplificación administrativa, que creo que es una cuestión que está muy de actualidad, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. Y me interesa destacar o hacer una exposición analítica, realmente no expositiva. O sea, no se trata de decir qué instrumentos o qué mecanismos se han introducido en el ordenamiento jurídico para simplificar administrativamente la tramitación del procedimiento, sino hacer un análisis más bien relativo a la idoneidad de estos instrumentos para conseguir el propósito que está declarado que persiguen y, en segundo lugar, un juicio de suficiencia. O sea, estas medidas de simplificación pueden ser idóneas, pero la cuestión es si además son suficientes para conseguir estos propósitos. Porque hay que tener en cuenta que, bueno, desde el año 2020, y sin perjuicio de que la simplificación administrativa se lleva hablando muchísimo tiempo, en nuestra comunidad autónoma encontramos vestigios de simplificación en normas del año 2011, por ejemplo, ¿no? Pues no irnos mucho más atrás. En los últimos tiempos la simplificación viene un poco marcada también por las necesidades, primero por el COVID, posteriormente por la guerra en Ucrania. Porque esto ha supuesto ya, de hecho, el primer decreto ley que se ha aprobado en este periodo al respecto, que es el 2/2020, que lleva fecha de 9 de marzo, por tanto 4 o 5 días antes del confinamiento, ¿no? De la declaración del primer estado de alarma. Ya en su exposición de motivos hace referencia a la existencia de signos de desaceleración económica que exigen pues simplificar trámites administrativos con el objeto de reactivar la economía. Básicamente este decreto ley, que tiene un carácter muy transversal porque afecta a muchos sectores de la actividad de la administración pública autonómica, lo realiza a través de un mecanismo fundamental que es la supresión de trámites. La supresión de trámites en diferentes procedimientos, bien para sustituirlo por declaraciones responsables o bien directamente se suprimen sin más y ya está. Posteriormente se dictó el decreto ley 3/2021. Este decreto tiene su origen. Bueno, aparte de que ya se dicta una vez transcurrido un año desde el inicio de la pandemia, se realiza, digamos, una evaluación más aproximada. Ya no son síntomas de desaceleración económica. Ya se constata la existencia de una situación de precrisis o de crisis. Este decreto ley lo que pasa es que responde en realidad a la aprobación del Instrumento Europeo de Recuperación en la medida en que se va a producir una inyección de fondos sin precedentes, y lo vemos todavía en nuestro trabajo, que va a tener que gastarse de modo eficiente, de modo rápido, y en poco tiempo, porque realmente los proyectos los proyectos financiados con estos fondos deben estar para el año 2026 como muy tarde. Eso quiere decir que tenemos solamente 5 años para gastar una ingente cantidad de dinero y esto hay que hacerlo bien y rápido. ¿Y qué hace este segundo decreto ley? Pues a diferencia del primero, en vez de optar directamente por suprimir trámites, lo que hace es reducir plazo. Reducir plazo mediante una declaración genérica de urgencia respecto de los procedimientos de subvención, procedimientos de contratación, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fondos se van a gastar a través de estos dos procedimientos, y establece también pues medidas sobre simplificación normativa en relación con la aprobación de la base reguladora, previsiones también en cuanto a la gestión de recursos humanos, y establece también un criterio de preferencia en el despacho que van a ser financiados con estos fondos. Y tenemos un tercer hito normativo, que es el decreto ley 26/21 de 14 de diciembre, en el que ya sí que se da cuenta, pues, estamos hablando ya a finales de año 2021, de cuáles son los, y bueno, y todavía han empezado lo de Ucrania, se da cuenta ya de los efectos reales que ha producido la pandemia. Aquí yo creo que
se mezclan, digamos, los mecanismos establecidos en los dos decretos leyes precedentes, en el sentido de que, por un lado, efectivamente, modifica la tramitación asociada a muchos procedimientos administrativos de muchos sectores de la actividad, pero también se establecen digamos, normas que tienen por objeto mejorar la calidad regulatoria, porque la calidad regulatoria está directamente relacionada con la eficiencia en la gestión y, por supuesto, con la capacidad para atraer inversiones. Y, de hecho, este decreto ley 2621 pues, da cuenta de algunas circunstancias que, a mi juicio, son muy ilustrativas. En relación, por ejemplo, con el coste que supone crear una empresa en España en relación con el que supone el coste no solamente en dinero, sino también en tiempo en relación con otros países de nuestro entorno. En concreto, para que nos hagamos una idea, se dice que en España, para crear una empresa es necesario 7 trámites, 12 días y medio y un 3,9% de la renta per cápita anual, mientras que, por ejemplo, en Reino Unido son necesarios 4 trámites, 4 días y medio y el 0% de la renta. En definitiva, establece pues, medidas que no solo afectan a suprimir trámites o eliminar trámites, sino también que afectan digamos, a las normas reguladoras de los procedimientos para la tramitación de las normas administrativas, básicamente de la ley de gobierno y de la ley de participación, la ley 7/2017. De todo este batiburrillo que he expuesto más o menos torpemente, pues extraemos 2 conclusiones fundamentales. Por un lado, una conclusión que se refiere a los fines de la simplificación y hemos visto que son 2. Por un lado, reactivar la economía, pero por otro lado también gestionar eficientemente el dinero, porque hay que gastar mucho en muy poco tiempo. Y en segundo lugar, que los mecanismos que se instauran estas normas para lograr estos 2 objetivos, pues son también 2. Por un lado, la priorización de expedientes y la reducción de plazo, y por otro lado, la eliminación de trámites. Yo, en esto que, bueno, ya he anticipado, esto que yo persigo aquí, que es analizar la idoneidad y la suficiencia de estos instrumentos para conseguir estos propósitos que he mencionado, yo quiero aludir muy someramente, porque estamos ya casi sobre la hora, a las siguientes cuestiones. En primer lugar, a mí me gustaría hablar sobre si, hacer una reflexión sobre si las normas realmente, además de pretender regular un sector de la realidad, son conscientes de cuál es la realidad misma. Porque si bien es cierto que sobre el papel todas estas medidas de agilización para gastar mucho en subvenciones, para gastar mucho en contratos, son, sobre el papel digo, son idóneas, a veces no son suficientes. A mí me gustaría pues, poner un poco de manifiesto que yo creo que las normas deben aproximarse un poco más a la realidad de las cosas. En primer lugar, porque ya hemos visto que una de las formas que utilizan estos decretos leyes, o uno de los elementos que utilizan, es la reducción de plazos, la declaración de urgencia genérica de los procedimientos, que comportan la reducción de los plazos a la mitad, el artículo 33 de la Ley 39 de 2015. Y claro, lo que hay que ver es si la administración está suficientemente dimensionada para atender a esto. Y me refiero a que en los procedimientos de contratación, en los procedimientos de subvención, la mayor parte de los trámites se deben realizar por funcionarios públicos, lo primero, porque comportan el ejercicio de potestades administrativas, pero es que además deben ser funcionarios públicos, normalmente el grupo A, en la medida en que requieren labores, pues de, yo qué sé, si hablamos de subvenciones, de elaboración de las bases, de calificación de la documentación que se presenta por los solicitantes, de puntuación de los proyectos, en el caso de que hablemos de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. En el caso de los contratos, pues los pliegos, hay que valorar las ofertas, en fin, son labores que realmente no son labores auxiliares propiamente, son labores propias de técnicos. Entonces, claro, yo me he tomado la molestia de hacer una consulta por ejemplo, de las plazas ofertadas, las últimas ofertas de empleo público del año 2017 para acá. Contando solo al personal funcionario, porque el personal laboral consume pues, un porcentaje bastante considerable de número en la oferta de empleo público,
en las últimas 5 ofertas de empleo público, el año que más plazas de grupo A se han convocado respecto solo, insisto, del personal funcionario, representan solamente el 40,45%. Y no con esto pretendo ni muchísimo menos despreciar el trabajo, ni muchísimo menos del personal auxiliar. Lo único que quiero decir es que en un contexto como este, pues se echa de menos la existencia de personal técnico suficiente. Es cierto que el sistema de función pública se tiene que perfeccionar en la medida en que al final muchas veces el funcionario no está donde la administración lo necesita, ¿no? Y bueno, es cierto que el decreto ley 321, por ejemplo, establece medidas en materia de gestión de recursos humanos que comportan pues la asignación provisional de funciones, etcétera, ¿no? Pero que yo creo que en un momento como este se constata que para gestionar estos procedimientos, tantos procedimientos en tan poco tiempo, representativo de estos procedimientos de una cantidad de dinero inmensa, hay que apostar por analizar si no convendría lo sucesivo pues convocar más plazas de personal técnico en definitiva, ¿no? Porque la administración tiene que realizarlo, o sea, y además es una pena desaprovechar la oportunidad que se nos presenta a todas las administraciones públicas, a las españolas en concreto, que es lo que nos interesa, y a la Comunidad Autónoma de Andalucía en particular, con los fondos Next, porque realmente sería muy bueno, creo, para nuestra tierra el aprovechar esos fondos, y sería una pena que se dejaran de ejecutar por la falta de dimensión de la administración, ¿no? No se trata solo de tener mucho dinero, sino se trata de tener capacidad para gastarlo. Esto, y no se tome esto como una crítica al IAP, Pablo, no, yo entiendo que esto excede mucho eso, pero que realmente habría que hacer un análisis simplemente porque a veces realmente todos vemos que en determinados servicios que son clave, pues falta personal técnico para realizar funciones que solo pueden hacer ellos, ¿no? Y después yo quería hacer una segunda reflexión también, un juicio de suficiencia, porque se pone demasiado empeño en la simplificación administrativa de los procedimientos o de los procedimientos administrativos que concluyen con el dictado de un acto administrativo, y poco, creo, o se es muy tímido en la agilización de los procedimientos que tienen por objeto la aprobación de normas. ¿Y esto por qué lo digo? Esto lo digo porque es cierto que tanto el decreto ley 3/2021 como el decreto ley 26/2021, el primero estableciendo normas en relación, por ejemplo, con la tramitación de los procedimientos de aprobación de la base reguladora de las subvenciones, y el segundo modificando tanto la ley de gobierno como la ley de participación, han hecho esfuerzos por agilizar estos procedimientos. Hay una cosa que todo el que esté cerca de la gestión puede comprobar: aprobar un reglamento o una ley en la administración es una tarea titánica. Yo me he tomado la molestia de consultar, por ser muy reciente, hace una semana apenas hice un informe sobre un proyecto de orden perdón, sobre un proyecto de orden que tenía por objeto la aprobación de el reglamento de un consejo regulador, de una indicación geográfica protegida, nada del otro jueves. Bueno, pues digamos que la fecha en la que se publica la resolución por la que se acuerda iniciar el trámite de consultas previas al proyecto de orden es el 14 de mayo de 2020. Y yo he hecho el informe pues en junio de 2022. Quiere decir que han transcurrido 2 años para aprobarse una orden. ¿Por qué creo que hay que ser osado en esto? Pues bueno, no es un tema fácil, primero porque sabemos que aquí ha habido una gran polémica en torno a el carácter básico, ¿no?, que tienen las normas, los artículos 129 y siguientes de la ley de 39 en relación con el procedimiento. Hay que estar a la sentencia famosa del Tribunal Constitucional 55/2018, pero lo cierto es que los procedimientos de aprobación de normas están sometidos a demasiada tramitación. No solamente
tramitación interna por la necesidad de incorporar informes de la propia administración, que si la Dirección General de Presupuestos, que si la Secretaría de Administración Pública, si la Unidad de Violencia de Género, que si lo que es que además existe, a mi juicio, una desmesurada participación de los ciudadanos. Vamos a ver, la participación de los ciudadanos tiene un fundamento constitucional, y es un fundamento constitucional muy claro, está en el artículo 105 de la Constitución. El artículo 105 de la Constitución no atribuye derechos fundamentales a los ciudadanos. Simplemente remite a la ley la regulación de la forma en que los ciudadanos participarán en la aprobación de las disposiciones generales que les afecten. Pero ciertamente, al final encontramos que la participación se produce a través de 3 momentos distintos, que son la consulta previa, la información pública y el trámite de audiencia. Cada una de ellas está sujeta a un plazo mínimo de 15 días, que puede ser reducido a 7 días en caso de declaración de urgencia. Pero es que además las alegaciones generan una carga administrativa posterior en la medida en que hay que realizar informes en los que se realiza o se efectúe una valoración de las alegaciones que se hayan presentado en cada uno de los 3 trámites. ¿Esto qué significa? Significa que yo creo que se está dando demasiada importancia a la participación ciudadana y muy poca importancia al derecho que consagra, que este sí es un derecho fundamental que consagra el artículo 23 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos por sí o por medio de representantes. Vivimos una época, en la que parece que nos hemos dado cuenta de que la democracia que tenemos es demasiado imperfecta, muy poco representativa, y a través de estas normas, pues lo que se ha hecho ha sido incrementar la participación, digamos, para que no se nos pueda reprochar a los poderes públicos que no escuchamos a los ciudadanos, pero realmente quienes ocupan un cargo representativo, quienes ocupan un cargo en el seno de la administración pública, porque los ciudadanos han decidido que así sea con su voto, tienen también el derecho a ejercitar sus programas políticos mediante la aprobación de normas y además a hacerlo en un periodo razonable. Porque insisto que cualquiera que esté cerca de la práctica práctica administrativa, que trabaje cerca de la gestión, concluirá conmigo en que no resulta razonable que una legislatura se dé por terminada a los efectos de aprobación de normas, pues yo qué sé, 2 años antes o 1 año y medio antes de que la legislatura concluya. Y esto es una cosa que en los últimos tiempos hemos visto y que además se ha constatado, se ha puesto negro sobre blanco en algunas normas jurídicas. Y a mí me gustaría hacer mención aquí al contenido de la exposición de motivos del Decreto Ley del 2020. O sea, la Administración es perfectamente consciente de esta situación. Y voy a destacar 2 cuestiones. El Decreto Ley 2-2020 da como dato, y este dato es cierto que ya está periclitado en la medida en que ya, pues, digamos, los instrumentos de planificación urbanística han cambiado como consecuencia de la entrada en vigor de la lista, pero en relación con la regulación que establecía la LOA, dice que el tiempo medio de tramitación de un PGO es de 8 años. Y un PGO es un instrumento fundamental para el desarrollo económico. Entonces, no se puede gobernar, sinceramente, cuando se trata o cuando hay que esperar 8 años para aprobar un PGO. Eso es imposible. Y el Decreto Ley 2621 dice una cosa que es, muy relacionada con esto y que además constata una realidad. Y es la siguiente. Dice, es necesario, el Decreto Ley 2621 en su exposición, es necesario abordar medidas que faciliten la tramitación de proyectos en los plazos establecidos en la normativa, generando un escenario de confianza en el inversor y dirigido a mejorar la calidad del servicio que se presta, que no sería posible alcanzar si las modificaciones se introdujeran a través de los procedimientos ordinarios de aprobación o modificación de una norma legal o reglamentaria. ¿Y por qué dice esto la exposición de motivos? Pues porque realmente el Decreto Ley 2621 modifica más normas reglamentarias que normas legales. Y lo que viene a decir es, mire usted, yo para modificar las normas reglamentarias que estoy modificando, si tuviera que acogerme, en vez del decreto ley, a los procedimientos de aprobación de reglamento, pues no podría hacerlo. No podría hacerlo porque no tendría tiempo. De modo que, al final, lo que estamos es constituyendo en supuesto de extraordinaria y urgente necesidad la incapacidad de la administración pública para aprobar normas en un tiempo razonable. Creo que este es un tema que se ha abordado realmente, sobre todo por el Decreto Ley 2621, que ya digo que ha modificado la ley de gobierno y también la ley de participación, pero creo que de manera muy tímida
y creo que para conseguir los propósitos declarados con la simplificación administrativa habría que abordar muy seriamente una reforma sin complejos, en el sentido de que efectivamente la participación hay que garantizarla, pero sobre todo hay que garantizar la efectividad del derecho fundamental conseguido en el artículo 23 y la consecución del principio de eficacia del artículo 103 de la Constitución. Yo con esto doy por concluido mi intervención. Si hay alguna duda, quedo a vuestra disposición. Y si no la hay, pues insisto, me sentiré muy gratificado porque será que todo ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda, con que levante la mano, yo le doy paso a palabra y que abra su micro y realice la pregunta. Pues, Ignacio, parece que no tenemos ninguna duda, que ha quedado todo bastante claro. Bueno, esto es una maravilla. Yo estoy encantadísimo. Fantástico. Okay. Pues nada, si quieres realizar una despedida o a modo de conclusión algunas palabras más. Bueno, pues yo agradezco la atención de todos. Yo sé que, hombre, el mes de junio está a las 5 de la tarde aquí sentado escuchándome, no debe ser grato, pero agradezco que haya habido tan concurrida asistencia y espero de verdad que, bueno, que todas estas reflexiones sirvan realmente para algo. Yo sé que me dirijo a personas que tienen mucha influencia en sus ámbitos y bueno, creo que sería importante pues que todos tomásemos conciencia de que realmente hay que ir un poco más allá, ¿no? Y en el tema de la simplificación tenemos un problema muy serio, porque, insisto, hay mucho dinero para gastar y muy poco tiempo para hacerlo. Aquí hemos hablado de contratos, hemos hablado de subvenciones, hemos hablado de modificación de precios, por ejemplo, una cuestión que no se ha abordado, quizás porque no hay dinero, pero que es una evidencia. No se ha abordado, por ejemplo, la revisión de los costes en los expedientes subvencionales. Hay muchas subvenciones que tienen por objeto financiar obras o contratación de servicios, respecto de los cuales también se ha producido un incremento de precios enorme, y ahí no se prevé la posibilidad de un alza en el importe de la subvención. Si eso comporta la renuncia a la subvención por el beneficiario porque, digamos, el porcentaje de obra o servicio que tiene que costear excede sus posibilidades, pues realmente no vamos a ver una triste situación. Esa es la verdad, ¿no? Entonces yo creo que todas las personas que están aquí son personas que en su ámbito de actuación tienen bastante influencia, ocupan puestos, y creo que si esto ha servido pues para dar ideas para que, bueno, en lo sucesivo puedan ellos aportar, cada uno en su ámbito, soluciones en relación con estas cuestiones, yo me daría por muy satisfecho. Así que muchas gracias a todos por la paciencia, por la asistencia y espero haberos ilustrado. Bueno, pues sin nada más nos despedimos desde el IAP, agradeciendo la asistencia de todos los espectadores y por supuesto de tu clara exposición, Ignacio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.